escuelita aquí adelante hoy. Estuvimos hablando de dos verdades o de dos ideas opuestas, ¿verdad? Hablamos de la verdad y de la mentira. Y decíamos que como somos árboles, estamos enraizados o en la verdad o en la mentira. Y que fuimos enraizados o conectados a la verdad o a la mentira por las interacciones que tuvimos, por las vivencias. Nuestra historia de vida nos conecta o a la verdad o a la mentira. Y cuando vimos en la palabra de Dios, por ejemplo, Juan 8:44, que es la raíz del pecado, la raíz del sufrimiento, vimos a Satanás como el personaje de mentira. Y hay un versículo que es la oposición a este versículo para hablar acerca de quién es verdad, y es Juan 14:6. Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras Satanás es mentira y no hay verdad en él, porque no permaneció en la verdad, Jesús por otro lado dice: yo soy la verdad. Entonces tenemos dos personajes. Tenemos a el que es representante de la verdad y el que es representante de la mentira. ¿Ok? Aquí tenemos a Cristo y aquí tenemos a Satanás. Entonces, si son personas, ¿verdad? Cristo y Satanás son personas. Cristo es una persona, Satanás también es una persona. Tiene características, tiene un carácter. O sea que la verdad y la mentira no simplemente son ideas abstractas, son personas que tienen vida, que tienen una identidad. Porque de hecho, las personas que en tu vida te conectaron a una o a la otra manifestaron conductas de verdad o de mentira. Son dos personas, la verdad y la mentira, son dos personas. Y las personas tienen un carácter, ¿verdad? Vimos eso. ¿Y qué es carácter? Esto es como una evaluación, porque todos los temas, uno se conecta con el otro. ¿Qué es carácter? Lo dijimos el sábado según la hermana Elena White. ¿Qué es carácter? La unión de sentimientos y pensamientos. Es la combinación de los pensamientos y los sentimientos. Así que el carácter puede reflejar verdad o puede reflejar mentira. Las personas, cuando se agrupan, forman un sistema, ¿verdad? Así que yo puedo decir que la verdad tiene un sistema organizado y la mentira, con su carácter y sus características, también tiene un sistema organizado. ¿Dónde yo puedo encontrar esto en la Biblia? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Versículos 7 a 9. Ustedes recuerdan muy bien esto. Apocalipsis 14, verso 7 en adelante, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 3 mensajes. En estos 3 mensajes, que son muy conocidos por nosotros, podemos encontrar características de los 2 sistemas. Y realmente yo lo he entendido así. Habla de 2 sistemas. Habla de 2 gobiernos. Y el primer mensaje te dice cuál es el gobierno de Dios. Y te dice qué hay que hacer cuando tú te encuentres con el gobierno de Dios. ¿Sí o no? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces te dice que Dios es creacionista, que Dios cree que Él fue el creador del mundo y que hay que adorarlo a Él como creador. Así que tenemos un sistema de verdad. Pero el segundo mensaje, que habla de Babilonia, ¿recuerdan qué es Babilonia? El nombre, ¿qué significa? La mentira confunde. Están ahí los 2 sistemas. Un sistema de verdad, que habla acerca de cómo comenzó el mundo, que es el origen de todo. Si tú quieres saber el propósito de tu vida, tienes que primero pensar de dónde vienes. Y eso te dice hacia dónde vas. Pero si tú vienes del Big Bang, si tú vienes de una explosión, si tú vienes del azar, si tú no vienes de un diseño inteligente, no había un plan. Y eso crea confusión. Y yo lo vi en una persona. Lo vi en una persona que se crió creyendo en la evolución, sin conocer casi nada de Dios, una prima mía, sin conocer casi nada de Dios, y ella me decía a mí, yo no sé para qué existo. Y en ese tiempo estudiábamos el folleto de escuela sabática, el origen, y yo entendí por qué ella no podía tener sentido en su vida, porque ella creía en la evolución, eso le robaba identidad. Pero como nosotros nos creemos hijos de Dios, que Dios nos creó, ya inmediatamente entendemos qué propósito tenemos. De hecho, el mensaje del primer ángel nos dice que es adorar a Dios. Para eso fuimos creados. Así que vemos un segundo sistema, que es el sistema de confusión. Y el mismo de una vez dice, ese sistema ya ha caído. O sea, no busques nada en ese sistema porque ya ha caído. Desde que comenzó estaba predestinado a caer, no hay que buscar nada allí. Y el tercer mensaje entonces nos dice cuáles son las consecuencias de vivir con las leyes, las características, el carácter, que es los pensamientos y sentimientos, y eso trae conductas de ese sistema de mentira. Te dice cuál es la consecuencia. Clara dice allí cuál es la consecuencia. La clave en estos 2 sistemas es la adoración, ¿verdad? Esa es la clave, la adoración. Y sabemos que adorar, según Romanos 12:1, es rendir en sacrificio nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que sea agradable al Señor, como un culto racional. O sea, una forma de yo adorar es rendirle mi vida al Señor. Así que la adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. ¿A dónde voy con todo eso? A que podamos entender que este sistema de verdad y este sistema de mentira, que tienen características diferentes, un carácter, una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de hacer muy diferente la una de la otra. Y cada uno ofrece un plan. Cada uno tiene un plan para vivir la vida. Tiene un plan. Eso tienen ellos en común. Que cada uno tiene un plan de vida. Un plan de vida. Yo te pregunto, ¿tú puedes reconocer y evaluar
si tu vida está enraizada en la verdad o en la mentira? ¿Tú conoces cuál es el plan de vida del sistema de Dios? Porque vivimos en Babilonia. Y el estilo de Babilonia no es solo mentir, es engañar. Y pudiera ser que estamos enredados en el sistema de Babilonia, creyendo que estamos en el sistema de verdad. Así que hay un plan de vida. Y vimos que el ladrón, el principal de este plan, de este sistema de mentiras, vino para hurtar, matar y destruir. Pero el que dirige este sistema de verdad, ¿qué dice? Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Tu vida es abundante? ¿Sientes que tu vida es abundante? Esas son preguntas para reflexionar. Hay unos versículos que me llaman la atención y yo quiero que usted reflexione y se vaya esta noche como con un pacto con Dios. Porque Dios dice en Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Eso es lo que Dios dice. El sistema de verdad te dice, si tú quieres, yo te hago entender cuál es la verdad y te muestro el camino para seguir la verdad. ¿Cómo vas a responder? Yo te recomiendo responder como responde el mismo David en Salmos 11. Salmos 86:11. David responde, enséñame tu camino y caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón. Eso es lo que responde David. Mientras Dios dice, yo te haré entender el camino, David dice, si yo quiero, hazme entender, enséñame el camino y yo andaré en tu verdad, en el sistema correcto, en el plan de vida que Dios quería para nosotros. Hoy el Señor te dice lo que dice en Jeremías 7:23. Escucha mi voz y anda en todo camino que te mande. Jeremías 7:23. Escucha mi voz y anda en todo camino que te mande. Isaías dice, este es el camino. Cuando ustedes escuchen que este es el camino a sus espaldas, ¿qué ustedes tienen que hacer? Andar por él y no echar ni a derecha ni a izquierda. Esta es tu resolución. ¿Tú quieres escuchar cuál es el plan de Dios del sistema de verdad? ¿Y quieres andar en ese camino? Yo espero que ahora, al yo decir cuáles son el plan de vida del sistema de verdad, usted salga de aquí con la voluntad de obedecer, de ir a buscar información y obedecer completamente ese sistema, porque ya usted ha dicho lo que han dicho esos versículos. Cuando leemos en Apocalipsis acerca de los dos sistemas, hay algunas verdades, algunas cosas que nos pueden ayudar a identificar cómo buscar la ley, cómo buscar cuál es el camino. Y cuando leemos el verso 7 de Apocalipsis 14, él dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. O sea que el sistema de verdad es un sistema creacionista. Es un sistema que cree en la creación. Eso es muy importante. ¿Cuál es la contra de la creación? El que no cree en la creación, cree en la evolución. Miren, y eso lo determina todo. Todo lo determina. Todos los principios que pudiéramos seguir están implicados en estos dos sistemas. Un sistema de amor, Dios te ama y te crea para tú amar a tu prójimo. Un sistema de egoísmo, donde tú luchas por vivir y te comes a quien sea por llegar a la cima. Eso es lo que enseña la evolución, que lo vemos
reflejado desde la educación hasta la vida laboral, la competitividad. Dios tenía un plan de vida basado en esas dos cosas, en esto. Lo opuesto es eso. Y el plan de vida de Dios no es solamente cómo ser espirituales. La vida para vivir, y ahora hay la rueda de la vida, ¿han escuchado eso? Busquen por internet, la rueda de la vida es un test donde tú reflexionas en todas las áreas de la vida. Y cuando tú evalúas el test, al final él te dice que también tú estás, porque es una rueda, y para que la vida ruede, para que la vida ruede, tiene que haber los puntos tienen que estar totalmente armonizados y hacen una rueda. Pero si tú te evalúas, y hay varias áreas en esta rueda de la vida, y evalúas las finanzas, y tú dices, bueno, no tengo ahorro, hay deuda, no me da dinero. Entonces, él tiene varias preguntas, el test, y de repente viene aquí. No está 100% esa área. ¿Y cómo están tus relaciones? Te preguntan. Tu vida familiar, si tienes hijos, si tú evalúas y está como por aquí. Y el área espiritual no lo hablan sobre la Biblia, no son test que utilizan cristianamente hablando, pero sirve para evaluar la vida. El fin es que tiene varias áreas y dependiendo de donde usted caiga, va a haber una rueda. Pero si yo quiero conectar estos puntos, no rueda, ¿verdad que no? No rueda, hay un desequilibrio. Dios tenía un plan para todo. Nosotros tenemos un libro de finanzas, ¿verdad? Parece obsoleto el libro, pero no, para nada. Mayordomía cristiana. Nosotros tenemos un libro sobre cuál es el plan de Dios acerca de la familia, ¿verdad? Hogar cristiano. Nosotros tenemos un libro sobre cuál es el plan de Dios para la salud física de sus hijos. Uno no, hay varios. Ministerio de curación, consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre salud, para antes del matrimonio, después del matrimonio, para jóvenes especialmente. ¿Cuál otra compilación ha hecho? Todas las áreas de la vida. Si es de salud mental, mente, carácter y personalidad, 2 tomos. Todos tenemos todas estas áreas en la vida. ¿A qué coach estoy yendo para hacerle preguntas sobre cómo yo debo dirigir mi vida? ¿Hacia el coach Elena White y la Biblia? Primero la Biblia y luego el coach Elena White. ¿O hacia coach de finanzas que están en Instagram? Que posiblemente su forma de evaluar y aconsejar esté basada en la evolución y no en la creación. Y ahí es donde viene lo duro, donde yo quiero que usted se vaya reflexionando de aquí. Porque si hay algo que no entrará al cielo, es la mentira. Busque Apocalipsis. La mentira no entrará al cielo. Y nada que se parezca a la mentira. Así que si mi plan de vida tiene algo de aquí, de mentira, de ese sistema, debo prepararme, porque el mensaje del segundo y del tercer ángel dice cuáles son las consecuencias de vivir en ese sistema de mentira. Así que la idea de esta noche es que yo salga de aquí pensando cuál es el plan de vida que yo tengo, cuáles leyes yo tengo. De verdad se rige por la fe y la obediencia. Vamos a buscar un versículo bíblico, el que fue el texto claro, Éxodo capítulo 15 verso 26. Si alguien lo puede leer en voz muy alta, Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de
gracias. Jehová es nuestro sanador. Y ninguna de las enfermedades de los egipcios deberían de llegar a los hijos de Dios. Pero el texto comienza con una condicionante. ¿Sí qué? Si obedeces. Ese sistema requiere obediencia. Y antes de la obediencia requiere fe. Porque hay que tener fe en que el creador del cuerpo le dio la capacidad al cuerpo para que se sane a sí mismo. Hay que tener fe en que el creador de la mente le dio la capacidad a la mente para que se sane a sí misma. Eso es de fe. Porque ahora si no lo puedo tocar, yo no lo creo. Pero la ciencia, por ejemplo, a nivel mental, en neurociencias, ha descubierto, para hacerlo en términos llanos, porque yo tampoco soy neurocientífica, pero uno lo interpreta, ¿verdad? Nuestro cerebro en su sistema se repara a sí mismo. Así que si se mueren células, y se pueden morir por varias razones, por lesiones, por malnutrición, por impacto que tenemos en las avenidas del alma, por una lesión física al cerebro, y mueren un grupo de células. El sistema del cerebro inmediatamente manda otras células que limpien donde se murieron esas. Y cuando limpian, también hay otro mensaje que les dice: crea nuevas conexiones, crea nuevas células. Y en el libro Sanando la Mente, E.M. Chalmers dice sobre ciencia, una evidencia científica, que un jovencito coreano, un niño coreano, nació con malformaciones de su cerebro y él no podía ni ver ni escuchar, pero su madre no se dio por vencida. Y mientras él estuvo muy bebé, su mamá le ponía música de sonidos de la naturaleza todos los días y frotaba su cuerpo todos los días y lo estimulaba para que gateara, para que se moviera, y el niño pudo ver y pudo escuchar. Y cuando hicieron el análisis, él no tenía casi nada del cerebro, no se desarrolló completamente. Comienza por aquí, ¿verdad? Tiene que terminar aquí en la capacidad de razonar. Él tenía muy poco, pero tanta estimulación hizo que mandaran un mensaje de: hago crecer conexiones con lo poco que hay para hacer lo que se nos solicita. Una joven adulta ya de 20 años, el mismo libro dice, que perdió la parte derecha del cerebro en su gran parte y no podía, las habilidades musicales no las podía tener, pero ella dijo que quería aprender piano, tocar piano, y los médicos le decían: es que tú neuronalmente, cerebralmente, tú no puedes aprender a tocar piano. Y la chica terminó tocando piano. Si eso es un cerebro dañado, incompleto, malformado, débil, enfermo, ¿qué no puede hacer Dios con el cerebro tuyo que está completito y sano? Solamente hay que enviarle el mensaje: crea nuevas conexiones. La pregunta es cómo se envía ese mensaje. Haciendo ejercicio es una de las formas más rápidas de enviarle al cerebro el mensaje de: vamos, crea más conexiones. Así que este sistema requiere fe y obediencia. Si obedecen hoy la voz y guardan los mandamientos, entonces yo no voy a enviarle las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy tu sanador. Pero tu sanador, tu verdadero médico, te dice: tú tienes que creer en mí y en la sencillez de mis métodos y obedecer. Porque mientras el sistema de Babilonia complica todo el sistema de sanación, todo el proceso de salud, el sistema de Dios
que es para todos, igual que la salvación. Usted sabe, todo lo que usted cree de salvación, usted cree que la salvación es gratis, ¿verdad que sí? Usted cree que Dios no hace excepción de personas, que la salvación es para todo el mundo, ¿verdad que sí? Pues es lo mismo para la salud física, para la salud mental. Es el mismo plan de vida. Así como Dios hizo un plan de salvación que fuera gratuito y que estuviera dispuesto para todo el mundo, así también Dios hizo un plan de vida para la salud física y para la salud mental que fuera gratuita para todo el mundo. Pero yo tengo que tener fe y tengo que obedecer para poder creer en este sistema. De hecho, el Señor lo dice porque la misma ciencia, de hecho, nos ha revelado lo que vivían los egipcios y sus enfermedades. Yo creo que tal vez muchos de ustedes saben esta noticia. La revista National Geographic hizo un estudio en las momias. Desde 1915 están estudiando las momias. Y en el 2005 fue que sacaron un estudio más largo, más abarcante sobre el estudio de las momias. Y de las enfermedades que padecemos hoy, las padecían ellos. Momias egipcias con cáncer, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares. Son enfermedades físicas. Pero yo quería ver si había alguna enfermedad mental en medio del estudio. Y encontraron faraones muertos con demencia. El Señor dice en Éxodo 15, ¿verdad? Yo soy tu sanador. Si tú me obedeces, las enfermedades que envié a los egipcios, los del otro sistema, no te las enviaré a ti. Ni las enfermedades físicas, ni las enfermedades mentales. Si obedeces. Dios tenía un plan para que su pueblo pudiera mantenerse sano. Y 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: ustedes no saben que vuestro cuerpo es templo, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es un solo cuerpo que obedece uno de los dos sistemas: el sistema que cuida el templo de Dios y un sistema que destruye, porque el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y el que destruye el cuerpo o la mente que Dios le dio está cumpliendo con el plan del sistema de mentira que destruye. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, no es que yo sé, es que la ciencia ha dicho. Y hay muchas teorías de cómo sanar el cuerpo y la mente, según el mundo, según este siglo. Y la Biblia dice que nadie se engañe, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, la sabiduría de este sistema de mentira es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que yo tengo un sistema de verdad que tiene una sabiduría que viene ¿de quién? De Dios. Si usted quiere saber cómo funciona un aparato, usted va a la marca que lo creó, ¿verdad? Al manual que hizo la marca que lo creó. Pues usted es el aparato que el Señor hizo, que le dio una computadora, una mente, que le dio un cuerpo, un robot, una máquina, la máquina viviente, dice la hermana Elena, que usted puede manejar. Usted quiere saber cómo se maneja, vaya a donde está el plan de vida, vaya a donde está escrito las instrucciones, vaya allá, porque estamos viviendo en un siglo, en una era de información, ¿verdad que sí? Usted solamente tiene que poner en Google lo que sea y aparece.
pero hay confusión, porque normalmente el primer link está comprado. Si usted está buscando información fidedigna, nunca le dé al primer enlace que le sale en Google. No le dé ahí, porque eso normalmente es publicidad. Yo recuerdo que trabajaba en una empresa de tecnología y cuando hablábamos de que era de software, de contabilidad, y cuando buscamos en Google, la competencia siempre tenía la publicidad por encima de la de nosotros. Tenía más dinero y pagaba más. Y cuando los usuarios entraban al sistema de ellos engañados, pensando que era el de nosotros, luego lo veían ya en la práctica, que no ofrecían lo que decían, pero ya habían sido engañados. La era de la información es la era de la confusión, es la era de la mentira, del engaño. Y usted tiene que discernir cuál es el método que usted utiliza para discernir cuál es el plan de vida del sistema de verdad y cuál es el plan de vida que tiene Babilonia con su confusión. ¿Cuál es el método que usted está utilizando? Yo quiero ofrecerle uno que no tiene que ver con enciclopedias. Hay un método y ese método tiene varias siglas. El primero es Biblia. ¿Usted quiere saber cuál es el plan de Dios? ¿Usted quiere saber cómo se maneja ese sistema? Vaya a la Biblia. Luego, ¿usted sabe a dónde usted va a ir? A la historia. Porque la historia ofrece información de lo que sí ha funcionado. Cuando hubo pandemia en COVID, que hubieron muchas soluciones, también las noticias sacaron información cómo pandemias en el mundo antes ocurrieron y cómo solucionaron el problema sin tener toda la tecnología que nosotros tenemos ahora. Pero nosotros estamos, como dice la cita, y ayúdeme ahí, que vamos a repetir la historia. Mi pueblo está... Un pueblo que se ha destruido a falta de conocimiento. Esa es una. Pero que tenemos la tendencia a repetir la historia porque no conocemos la historia pasada. No la conocemos. Hay gente que en esta época ni siquiera conoce lo que pasó en la Edad Media. Hay gente que no sabe lo que ha ocurrido con la historia universal. Y eso ha sido sacado de los libros, de las enciclopedias. Eso lo han extraído de ahí. Y los libritos educativos ahora no enseñan la verdadera historia, porque ahora hay analíticos de datos que escogen qué decirle a la gente. Entonces usted tiene que ir a la verdadera historia, primero a la Biblia, después a la verdadera historia, y después usted puede creer en la ciencia, pero hay una ciencia que es una ciencia correcta, solamente la que confirma lo que ya dijo la Biblia. Hay científicos, yo no sé si ustedes han visto documentales acerca de la salud, pero normalmente los activistas de salud, los activistas sociales, cuando hacen esos documentales, hay uno, por ejemplo, de salud, que hablaba cómo fundaciones de cáncer ofrecían dietas donde la carne era la base principal de las dietas que ellos publicaban y ofrecían a personas que tenían cáncer. Y cuando él descubre que el cáncer, que la carne no ayuda cuando hay cáncer, él decía, ¿y por qué esas fundaciones de lacito rosado, que son grandes en el mundo, no le dicen la verdad a la gente? Y él fue a entrevistar a los de la fundación. Y cuando empezó a hablar acerca de la dieta y el cáncer, le empezaron a cerrar las puertas. Y él decía, ¿pero por qué lo hacen? Y cuando buscó en las líneas pequeñitas los logos de los patrocinadores, grandes ganaderos de los Estados Unidos eran los que aportaban la mayor cantidad de dinero a esas fundaciones. Y no digo más. Hay dos tipos de ciencia. ¿A cuál le vas a creer? ¿A la que cree en lo que Dios hizo
por fe y obediencia, o la que es evolucionista, que dice que el cuerpo, como es evolución, no puede sanarse a sí mismo? Él no tiene dentro la facultad de sanarse, así que hay que darle cositas, inyectarlo por todos lados para que él pueda sanarse, obviando lo que Dios dijo acerca del sistema inmunológico, como Dios creó el sistema del cuerpo. Y por último, en este método que usted va a utilizar, use el sentido común, la capacidad de analizar y razonar. Lo que yo dije el sábado, saber pensar. Esa es la verdadera educación. Que sepa pensar, analizar. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene una ley, entonces, ya para concluir, Dios tiene una ley. Yo me hubiera encantado explicar todas las leyes de la salud mental, pero si no daba esta base, usted me iba a entender cuando yo le diera las leyes. Usted me va a comprender. Así que por eso no vamos a poder explayarnos en cada una de las leyes, pero la vamos a ver ahora. Dios tiene una ley que debemos de guardar. Y no solamente los 10 mandamientos. Libro de la Educación, página 100, dice: transgredir la ley de Dios, ya sea física, mental o moral, es colocarse fuera de armonía con el universo. Es invitar al desacuerdo, a la anarquía y a la ruina. Así que Dios tiene 3 leyes, no es solo una. Hay una ley moral, hay una ley física y hay una ley de salud mental. ¿Cuál es la ley moral? La ley de Dios. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Si hablamos de 3 leyes. Número 1, la ley moral. Luego la ley de salud física. Y también la ley de salud mental. Entonces yo tengo que los 10 mandamientos es la ley moral, que lo conocemos muy bien, por lo menos de memoria. ¿Cuál es la ley de salud física? Yo creo que también lo conocemos muy bien de memoria. ¿Cuáles son las leyes de salud física que proclama nuestra iglesia? Los 8 remedios naturales. Que tenemos un eslogan para ellos, ¿verdad? Donde están todos. ¿Cómo se llama ese eslogan? Adelante. Adelante. ¿Eso será un invento de la hermana Elena o eso está en la Biblia? Todos están en la Biblia. Y hay un personaje de la Biblia que fue sanado con los 8 remedios naturales, que lo usó el mismo Dios. Vaya a su casa y estudie a Elías cuando estaba en depresión. Cuando salió huyendo, Dios utilizó los 8 remedios naturales para sacarlo de la depresión. Los 8 remedios naturales. Vaya y lea con el Espíritu Santo y entienda. ¿Cuáles son entonces las leyes de salud mental que Dios dejó? ¿La conocen? ¿Cómo se llama? La victoria. No sé si la persona que me enseñó esto lo patentó, pero hay un psicólogo en nuestra asociación general llamado Dr. Payán, el Dr. Payán, Gerardo Payán. Él es mexicano, pero ha estado en Colombia, ha estado en Venezuela, y él es psicólogo clínico. Pero él se fue a estudiar después que Dios sanó a su madre con las leyes de salud física, cuando su madre tuvo una enfermedad, creo que cáncer, cuando él hablaba de su testimonio, y él era dentista desde pequeño, pero él no conocía la reforma por salud. Y cuando su madre enferma, en su necesidad por ayudar a su madre, él se topa con esto,
y aplica esas leyes y su madre o sana o muere en mejores condiciones, no me acuerdo, pero él aplicó esto y él era psicólogo y trabajaba con jóvenes adictos. Entonces él, estudiando Ministerio de Curación dice, él estudiando ese libro, pero tiene que haber leyes de salud mental, porque si Dios dejó leyes de salud física, tiene que haber leyes de salud mental. Y él empezó a investigar, capítulo La cura mental del Ministerio de Curación, habla acerca de estas 10 leyes de salud física, esas 10 leyes de salud física. Y él, en el curso que les dije que hice de misionero integral en psicología bíblica, en ese curso, entonces aprendimos a sanar las mentes con esas 10 leyes. Y solamente las vamos a mencionar y mañana vamos a hablar de una de esas 10 leyes. Primero está la verdad, que hemos hablado muchísima acerca de ello. Pero en esta ley de la verdad aprendemos cómo los pensamientos son la base para el bienestar de la salud mental. La verdad. Luego de la verdad está agradecimientos. Parece sencillo. Nadie cree que el agua sana. Tampoco nadie cree que agradecer sana. Pero si usted se pusiera mañana a practicar desde que se levanta, decir solamente cosas por las cuales agradece, posiblemente su matrimonio que esté a punto del divorcio, mañana mejora la cosa, un 50, un 60%. Si usted mañana dice, desde que me levante solo voy a agradecer por todo lo que yo he visto bueno en mi marido, y me voy a dar gracias hasta por lo malo que yo he visto, porque eso hasta eso me da paciencia. El mundo está usando la gratitud. Le agradecen a las piedras, a los árboles. Y el pueblo de Dios, que tiene un Dios que le creó, que debe ser agradecido con ese Dios, no está usando la gratitud. La gratitud está sanando hasta el cáncer. Investigue. La gratitud, la victoria. Hablamos acerca de voluntad. Es otra ley de salud mental. Porque si no se mueve esa, no hay sanidad ni física, ni mental, ni espiritual. Pero hay que aprender a mover esa ley. Hay que aprender a aplicarla para poder ayudar a otros. Porque mientras este sistema de mentiras trabaja en base al miedo y al engaño, este sistema de verdad trabaja moviendo por amor el corazón de los demás. Y nosotros debemos aprender a trabajar así también. La otra ley es inteligencia emocional, que yo diría que le pusieron mal el nombre. Porque en la inteligencia emocional lo que deberíamos aprender es a trabajar con la mente y no con las emociones. Quien debe controlar no son las emociones, son la mente. Ustedes han visto Intensamente, ¿verdad? Que ya va por la parte 2. Es muy interesante la película, pero pareciera ofrecernos la idea de que las emociones controlan a Riley. Las emociones controlan a la jovencita. En la verdadera inteligencia emocional es la razón la que controla, no las emociones. Aunque en la primera película, cuando todas las emociones están vueltas locas y le ponen una idea a Riley con un bombillito, ellos le sugieren algo, y cuando ella acepta esa idea, entonces ellos no la pueden cambiar. O sea que como quiera, detrás de cámaras están dando la idea de que la voluntad de la jovencita era la que gobernaba, no las emociones, como pareciera decir la película. Y el canto. ¿Cuántas batallas en la Biblia se ganaron cantando? ¿Cuánta gente se sanaría de cualquier enfermedad física y mental si se dedicara a cantar salmos a su Dios? Aprendan del salmista que cuando tenía los huesos secos cantaba salmos a su Dios. Creo que por eso murió en paz. Otra ley de la salud mental es el trato o el tacto.
La hermana White dice que es tarea difícil trabajar con la mente humana. Y la forma en cómo estamos trabajando con personas que tienen trastornos de personalidad no es la forma, no es la ley que Dios quería. Ese chaleco, yo no estoy diciendo que si una persona tiene un episodio muy fuerte y está violento, yo no debo protegerme para cuidarlo a él y cuidarme a mí. Estoy hablando de métodos inhumanos que a veces se utilizan, no solamente con el enfermo mental, porque ya todos hemos pasado por hospitales y clínicas y vemos la frialdad con que nos están tratando en el servicio de la salud física. Y eso sucede con la salud mental. Y la hermana White dice que no hay peor remedio para un enfermo que el enfermero, el cuidador, entre al lugar donde él está y lo trate como que no hay nada. El trato es una ley de salud mental. La oración es otra ley de salud mental. Por eso el famoso yoga, aunque científicamente ya se ha descubierto que quienes practican el yoga realmente no se desestresan. ¿Por qué? Porque ese método de meditación oriental y otros más, lo que hacen es que usted en ese momento se desenfoque, se olvide del mundo, evite pensar. Por eso ponen la mente en blanco. Usted no está solucionando el problema. Cuando usted se pare de la posición que se paró, usted se tiene que enfrentar al problema. Ese método no lo prepara ni lo ayuda mentalmente para enfrentar la realidad que usted está viviendo. Simplemente usted en ese momento, como ve la película, como escuchar la música, como comer chocolate, eso te... Pero después que se vaya el efecto de eso, tienes lo mismo. Otra vez. La oración ¿a quién? A Dios. El método correcto que sana la mente. Por eso dice, echar toda carga sobre nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. El otro es reconciliación o el perdón. ¿Cuánta gente enferma por el remordimiento adentro? Las enfermedades del sistema inmunológico son enfermedades que emocionalmente están basadas en eso. Busque en internet un librito que lo va a conseguir por ahí que se llama Emociones que Matan. Busque Emociones que Matan. Léase ese libro de un psicólogo americano, Emociones que Matan. Y usted se va a encontrar como muchas emociones, como esa, la del rencor, está dando enfermedades muy graves en el cuerpo humano y en la mente de muchas personas. Y el último A, altruismo. Y esta es la que vamos a hablar mañana. Inscribir las promesas. Inscribir las promesas de Dios. Ese le vamos a hablar mañana porque es el tema que estamos tratando en esto, pensar. ¿En qué? En las promesas de Dios. En todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honorable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo de buen nombre. Y el altruismo, el servir a los demás. Personas, adolescentes especialmente, que dedican una parte de sus horas del día para ayudar a otros. Según la ciencia está demostrado que son menos rebeldes en el futuro de jóvenes y que tienen más compromiso, más propósito de vida, caen menos en la droga y en la depresión, solamente por aplicar lo que es el altruismo. Como cuando tú empiezas a ayudar a otros, tú te sanas a ti mismo y prevés enfermedades para ti mismo. Hermano, estas son las leyes de salud mental. Empiece y lea para investigar estas leyes. La cura mental del Ministerio de Curación habla acerca de estas 10 leyes. En sus párrafos, ahí entre líneas, usted puede llegar a ellas. Pero yo espero que esta noche usted salga de aquí con el propósito, con
con el propósito y la voluntad de obedecer a Dios. Amén. De edificar su vida en la roca, de construir un plan de vida basado en la verdad, en el sistema de Dios, y que entonces Dios sane nuestros corazones y nuestras mentes. Amén. ¿Alguien quiere entregar su voluntad al Señor esta noche? Amén. ¿Alguien quiere entender esto? Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender esto. Oremos. Oh Dios y Padre, agradecidos estamos por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tu plan de salvación incluía todo. Incluía no solamente el perdón de nuestros pecados, sino el bienestar de nuestra vida, la salud mental y la salud física, Señor. Padre, todavía no entendemos completamente cuáles son tus leyes de salud mental. Todavía ni siquiera guardamos bien tus leyes para la salud física. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a entender cuál es el camino que debemos seguir. Y que tú afirmes nuestros corazones para poder enraizarnos en Cristo Jesús y tener en nuestra mente solamente pensamientos de verdad. Quita la mentira de nosotros, quita el engaño, quita el estilo de vida de confusión que Babilonia ha metido en nuestras mentes. Sácanos de Egipto, Señor, y sánanos de todo pecado y de todo mal. Amén. Gracias por esta linda oportunidad, por esta segunda oportunidad para mejorar y restaurar nuestras vidas y nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Meditar en Jesús ha de ser mi afán.